¿Quieres saber cuáles son los niveles de prevención de las enfermedades infecciosas? Quédate con nosotros. Soy Roxana Trejo y vamos a revisar este tema tan importante que tiene que ver con las enfermedades en general. Y bueno, ¿cuáles son estas características fundamentales que se tienen en relación a las medidas de prevención? Una, comprender que hemos llegado hoy hasta los 70 años de edad en promedio de vida. Ese es el promedio de vida, aunque puede diferir entre ser mujer o ser hombre. Y bueno, estas condiciones que tienen que ver con las condiciones de salud son gracias a diferentes niveles de prevención. Porque si hoy no tuviéramos esos niveles de prevención, nuestro nivel de vida o promedio de vida sería más o menos de los 35, los 40 años de edad. Entonces hay puntos muy importantes que hemos ido avanzando para prevenir. Y no solo las medidas de prevención que puede tomar una persona en particular, sino también en el tiempo histórico hemos tenido ya medidas de prevención grupales, ¿no? Algunos de ellos no solamente grupales, sino ya de un impacto pues global. Y todo esto ha tenido que ver con las estrategias que se implementan para diferentes enfermedades infecciosas o enfermedades en relación con impacto de salud pública. Y también un punto importante son las políticas públicas, estos lineamientos, estos estándares que se empiezan a impulsar en cada uno de los países y al final también de manera global. Entonces hay hitos en la historia de los niveles de prevención que han llevado a buena parte de la humanidad a una esperanza de vida nunca antes vista, aunque estemos en época de pandemia. Por ejemplo, la posibilidad de refrigerar los alimentos, eso es algo que ha ayudado muchísimo a la prevención de enfermedades gastrointestinales. Por supuesto, también a mejorar la parte de la alimentación, el acceso masivo a fuentes de aguas potables. El agua, pues ha ido cambiando este manejo del agua, por supuesto, en lugares urbanos y en lugares rurales, pues todavía tenemos áreas de oportunidad, pero tener agua potable ha evitado tener enfermedades o cuadros infecciosos que muchas ocasiones pues llevan a la muerte. La mejoría en el tratamiento de las aguas residuales también es un punto crítico en relación a la salud pública, y los niveles de prevención de enfermedades es uno de los pilares de nuestro bienestar, y por supuesto vamos a hablar hoy de este tema. Ahora, ¿qué es la prevención? La prevención está definida por acciones destinadas a erradicar, eliminar o contener o minimizar el impacto de una enfermedad y por supuesto la muerte o la discapacidad. El concepto de prevención se define mejor en el contexto de niveles y tradicionalmente llamados también como prevención primaria, secundaria y terciaria. Ahora, ¿qué hablamos cuando referimos al nivel de prevención primaria? El nivel de prevención primaria está enfocado en un grupo fuerte a las vacunas, también por ejemplo a medidas para hacer un aire más limpio. Si ustedes saben o tenemos conocimiento, existen poblaciones donde el nivel de aire está pues muy contaminado y esto también afecta a la salud. Podemos tener riesgo a lo mejor un puntaje mayor de tener algún riesgo de algún cáncer o alguna enfermedad pues que reacciona hacia esos contaminantes. Por ejemplo, prohibir la utilización de algunas sustancias con efecto tóxico en la agricultura, lo que se utiliza para erradicar pues estas faunas que puede existir en la agricultura, y tener un control de qué sí se tiene que usar y qué sí no, también impacta y está dentro de los niveles de prevención primaria. Estimular el desarrollo de estilos de vida saludables, hoy ha sido un gran impulso, hacer ejercicio, tener una alimentación mucho mejor, pues todo esto aunado a otros temas ha fortalecido este nivel de prevención primaria. Todos estos son ejemplos de todos estos son ejemplos de medidas que se deben de implementar o que se han implementado a través del tiempo como medidas de prevención primaria. Dentro de los niveles de prevención, el primario está definido por acciones que se implementan antes de que surja una enfermedad, con el objetivo precisamente de evitar que ocurra este padecimiento. Esta prevención puede alcanzar no solo mediante la protección específica ante diversos patógenos o microorganismos, sino además con medidas de promoción de la salud, un término que se confunde frecuentemente con la prevención de
padecimientos. La promoción de salud tiene que ver con esta difusión a la población de qué tendríamos que estar haciendo para protegernos individualmente y como comunidad. Ahora tenemos el nivel de prevención secundaria. Si antes nos referíamos a evitar el desarrollo de una enfermedad como esta prevención primaria, desde los niveles de prevención secundaria la acción va encaminada a limitar el impacto de estas enfermedades que ya existen en las personas, en los individuos o en la población. Desde este nivel de prevención se persigue impedir el progreso de la enfermedad, por supuesto, y prevenir el surgimiento de posibles complicaciones. Algunos ejemplos de prevención primaria que habíamos comentado que son las rutinas en relación a los centros de salud. Estos pues pruebas que se pueden estar haciendo a la población para poder detectar algún padecimiento. Por ejemplo, las mamografías que detectan el cáncer de mama cuando ya está establecido para iniciar tratamientos tempranos o en primeras fases de esta enfermedad prevenible cuando está asintomática. Entonces, este tipo de pues pruebas lo que hacen es detectar cuando está la enfermedad, pero podemos empezar a dar tratamiento en estas fases tempranas. En algunos casos, la prevención secundaria deriva de la prevención primaria y, por ejemplo, puede ser cuando aislamos a individuos que tienen infecciones del resto de la población. Un ejemplo puede ser hoy en la pandemia, cuando detectamos a alguien que ya padece la enfermedad, lo aislamos para evitar que algunos otros se contagien. Entonces ya estaríamos hablando de esta prevención secundaria. Ahora, la prevención terciaria, de enfermedades. Esto se refiere a el punto donde los otros niveles de prevención, los que ya platicamos, tanto primario como secundario, no impidieron que la enfermedad surgiese en las personas y tampoco se pudo frenar en las primeras fases y evitar daños mayores. Entonces se activan las medidas de prevención terciaria. Este nivel implica que ya la enfermedad ha provocado daños irreversibles en las personas, en el individuo o en las poblaciones y que hay que intentar llevar al menor impacto estos efectos de la enfermedad en la vida del enfermo y que sea su mínima expresión su padecimiento. Desde los niveles de prevención terciaria, se desarrollan acciones encaminadas a limitar las discapacidades de algún padecimiento y hacer que el individuo se ajuste de forma funcional a las nuevas condiciones que tiene hoy en su salud. Ejemplos de estos escenarios en los que hay que aplicar medidas de prevención terciaria, son las enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión y estos pacientes que pueden tener secuelas neurofuncionales debido a una enfermedad como puede ser el ictus o stroke. Estamos haciendo también prevención terciaria cuando se aplican programas de rehabilitación o programas para el manejo de enfermedades crónicas. Las acciones que se realizan en los diferentes niveles de prevención están cambiando significativamente gracias al impacto de nuevas tecnologías de la información y algo que también se llama la ciencia de los datos y las comunicaciones, un tema que desarrollamos importantemente durante este proceso de estas fases, tanto primario, secundario y en este último punto de terciario. Entonces, las próximas décadas serán testigos de cómo nosotros, el ser humano, el hombre, fuerza el límite de esta esperanza de vida que hoy tenemos en promedio en 70 y cómo la capacidad funcional de las personas con alguna discapacidad física pueden llegar a superarse a los individuos que están sanos. Muchos retos tenemos hoy que enfrentar, debemos de utilizar lo que hoy surge y utilizar la ciencia de los datos y la tecnología para poder intervenir en cada uno de estas fases o estos puntos de prevención, que es la primaria, la secundaria y la terciaria. Nos gustaría que ustedes nos dejen algunas de sus preguntas o dudas, si les aclaramos cuál fue este tema que hoy tocamos y que también podamos identificar hoy en cuál me encuentro, y creo que un punto importante es esta fase también de prevención primaria que todos hoy podemos manejar cuando no tenemos un padecimiento. Activemos esta fase de prevención primaria y bueno, si ya sucedió la enfermedad, pues utilicemos esta fase de prevención terciaria, y si la enfermedad no es todavía con síntomas, pues estamos activando la fase de prevención secundaria. Cada una de ellas tiene un impulso y una cobertura diferente, pero creo que cada una de ellas nos puede resolver algún padecimiento que hoy tengamos en este grupo de enfermedades. Muchas gracias por
estar aquí y los esperamos en el siguiente espacio. Por favor, si gustan darle link a nuestro canal, poderlo compartir y también, por supuesto, si tienen temas que quieran que toquemos, pues nos pueden comunicar ahí en el espacio del canal. Suscríbanse. Gracias.